y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, Madre, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida, tal como tú lo hiciste, fuerte, digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria, por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, salud para todos los enfermos y por nosotros que estamos compartiendo este Santo Rosario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ofrecemos una salve a la Virgen del Carmen por todas las benditas almas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, gracias. Sí.
pasa es que nosotros queremos escuchar a los varones que están sentados ahí. Oye, acá también. Otra vez conmigo. Las mujeres conmigo. Por el cielo, la estrella y el sol. Fuerte el aplauso. Nosotros estamos escuchando nomás. Bueno, ahora ya saben que cantan fuerte los varones. Pero a las mujeres tenemos que cantar fuerte de los varones, ¿sí? A ver.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra Santa Misa. Vamos a elevar nuestras oraciones en acción de gracias a la Divina Misericordia, a la Virgen de Satanudos, a la Virgen Rosa Mística, a Santa Lucía, a Santa Catarina, a San Expedito, a San Pascual, a San Cosme y Damián, a San Francisco, a San Miguel Arcángel, a la Santísima Trinidad. Por el cumpleaños, 15 años de Thais Valentina, por los 15 años de Micaela Janet, por el cumpleaños de Casimiro, por el cumpleaños de Francisco, 67 años, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalma Morínigo, Miriam Ramona, Rafaela, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Farid, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thais, Patricia, Nicolás y familia, Edita, Lilian Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, familia Estigarribia, familia Rodríguez de los Ríos, familia de los Ríos Velázquez, hermanos Rodríguez de los Ríos, familia Aquino de los Ríos, familia Osvaldo Ibarrola de los Ríos, familia de los Ríos Ayala, familia de los Ríos González, Adrián, Luis Eduardo, familia Salinero, Torres, José Ignacio Maximiliano, Ubaldo René, Digna y familia, Verónica, Marcial, Emilio Ramón, Ezequiel, familia Barbosa Valiente, Facundo, familia Benítez Gauto, familia Gauto Venegas, familia Benítez Alonso, Miriam Isabel, Guadalupe, Emma Sofía, Alba y familia, Felipa y familia, Francisco David, Mirta y familia, Olga y familia, Élida y familia, Miriam y familia, Sandra y familia, Rosalina, Feliciano, Andrés y familia, familia Caballero Díaz, Saulo y familia, familia Espínola Barrios, Camilo, Ángel, Ana Belén, familia Romero González, familia Mereles Romero, Gregorio, Luis Enrique, Osvaldo de Jesús, Ronald, Silverio Ramón, Alberto, Wendy, Ruth Rocío, Humberto y familia, familia Aguilar Franco, familia Pedroso Riveros, Amelian, Isaac, Raiza, María Victoria, Génesis, Carlos Rodolfo, por el trabajo de Perla y Luis, por los estudios de Juan Martín, por el proyecto de Henry de Hernán, por el proyecto de Cecilia, por la venta de una casa, por la salud de la familia Canazagua Mendoza, Víctor Manuel, familia Benítez Morel, familia Pereira Armando, familia Estigarribia Domínguez, Jorge y familia, Joana, Laura y familia, familia Cardoso Campo, por el trabajo de Marta Elizabeth, por el proyecto de Hugo Nelson, por la venta de una casa, por la empresa Fénix Consultora, por la culminación de una sucesión, por los exámenes de Nicolás Alejandro, por la jubilación de Liz, por el trabajo de Daniel, por el trabajo de la familia Venegas Martínez, por la venta de una propiedad, por la venta de un inmueble, por el trabajo de Jessica, por la granja Don Pepito, por el contrato de José, Alejandra y Néstor, por la empresa Toxa y Viasur, por las canteras Cerro León y Saladillo. Queridos hermanos, seguimos caminando juntos en este tiempo de Cuaresma, avanzando por el desierto hacia la alegría de la Pascua. A veces el camino se hace difícil y experimentamos el cansancio y entonces necesitamos acercarnos a Jesús, la fuente de agua viva, que calma nuestra sed más profunda. Por eso,
nos reunimos en este tercer domingo de Cuaresma para celebrar la Eucaristía, porque en este santo sacramento el Señor sale a nuestro encuentro y se nos ofrece como el manantial que brota hasta la vida eterna. Abramos el corazón para recibir la gracia que Él nos regala y con fe y confianza comencemos nuestra celebración recibiendo a nuestro celebrante y cantando con nuestro coro. Que es el hombre para que te acuerdes de él. El ser humano para darle poder. Que es el hombre para que te acuerdes de él. El ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en este tiempo de Cuaresma nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Hoy muchos acontecimientos nos unen y nos reúnen. Agradecemos los 15 años de Micaela Janet. ¿Quién va a ser Micaela Janet? Ahí está, un fuerte aplauso para Micaela Janet. También 15 años de Thaís Valentina. Sos entonces, ¿verdad? Bueno, fuerte aplauso para Thaís Valentina. También agradecemos por el cumpleaños de Casimiro, que es del coro. ¿Dónde va a estar? Ahí está don Casimiro. Bueno, un fuerte aplauso. Por el cumpleaños también de Francisco. ¿Quién va a Francisco? ¿Cómo va Francisco? Francisco, ya está. Fuerte aplauso para Francisco también. Bueno, hay muchos otros que también hoy agradecen al Señor. Uno, por ejemplo, que me escribió ahora, porque en todas partes se venían de Yarañé y que está en este momento, dicen, en Río de Janeiro, ojalá salir cumpleaños. Y desde ahí de Yarañé está mirando y está viendo también a la señora, entonces, de Riera, que hoy cumple años, y agradece Sandra, que siempre nos ayuda también en Yarañé. También queremos rezar especialmente hoy todas estas personas que rezan con nosotros desde nuestro primer canal católico Ñan de Yarañé. Rezamos por la salud de Silverio Sandoval y de toda su familia. Él está internado en el Hospital de Clínicas y este señor ya está agonizando. Se dan cuenta cómo es nuestra vida. Así es que como comunidad también nos unimos a toda la familia y rezamos por Silverio Sandoval agonizante. Y también rezamos por la salud de la señora Marina García, que también está internada y pide también oraciones. Y hoy por nuestros hermanos difuntos, especialmente Juan José Bocio, que hoy debía cumplir
89 años, pero ya está en el cielo hace 13 años. Así es que pedimos por su eterno descanso y rezamos también por su hermana que manda a hacer esta misa. Su hermana tiene ya 98, 99 años, ya imagínense. Bueno, entonces ella también fiel, devota, escuchando, rezando con nosotros a través de Ñan de Yarañi y la señora Marta Bocio también, que recuerda a su hermano. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Piedad, Señor, Señor, piedad, ten piedad de nosotros. Piedad, Señor, Señor, piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad, Señor, Señor, piedad. De nosotros, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, el manantial de agua viva, nos ofrece su palabra. En nuestro camino cuaresmal, escuchemos atentos su voz para alcanzar la verdadera conversión. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo».
Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es tu mensaje de amor. Por eso quiero cantar tu mensaje de amor. Por eso quiero gritar tu palabra, Señor. Por eso quiero cantar tu mensaje de amor. Por eso quiero gritar tu palabra, Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo la samaritana, «no tienes nada, un balde para sacar el agua y el pozo es muy profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la samaritana, «dame esa agua para que no tenga que venir aquí y nunca tener más sed, no necesitar sacarla siempre». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Pero la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que habla contigo». Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaron que se quedara con ellos. Jesús permaneció con ellos 2 días. Muchos más creyeron en Jesús a causa de su palabra y decían: «Ya no creemos ahora por lo que tú nos has dicho, mujer. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma y hoy el Señor nos invita una vez más con su propia revelación. Revelación quiere decir, oye, cual acá se manifiesta quién es Él verdaderamente. Primero pasa de una revelación de que Él es un judío a lo que Él es un profeta y luego al Mesías. Son 3 etapas muy importantes que también nosotros como cristianos tenemos que hacer. La centralidad siempre es el agua viva. ¿Se dieron cuenta en este diálogo? Lo humano, es decir, la relación, dice aquí, entre el judío y el samaritano no existía. Perro y gato, como que vea. Pero esto ya viene de larga data, ¿verdad? Jesús eso ya lo recibe, cuando yo ya sé. ¿Pero por qué? Y porque el famoso, ¿verdad? 721 a.C., los asirios habían entrado y habían destruido toda Samaria. ¿Y ellos qué hacían? Llevaban a todos los hombres, exilio, por ya lo cuñacuera. ¿Y qué hacían? Traían de otros pueblos, hombres, varones de otros pueblos, y los hacían casar con las mujeres de ahí. Entonces eso para el judío era: ustedes ya no son raza pura, ustedes ya no son más judíos, ¿entienden? Y de ahí venía entonces lo impuro, ellos ya no son más de los nuestros. Bueno, esa era la forma como ellos
se consideran, y por eso, el judío con el samaritano. Bueno, y entonces Jesús se va, el aspecto humano todavía, el judío que llega y que tiene sed, dice que está ahí al mediodía. Es interesante porque a esa hora nadie iba a buscar, al mediodía el sol era imposible. Las mujeres, como antes aquí también no había agua corriente, ahí por la mañana canilla, ¿acuerdas? Era pozo, era una pepe, pozo, era una ahí en el desierto, imagínense. Yo estuve ahí, hasta ahora está ese pozo ahí, ¿verdad? Ahora hay una iglesia allí, están los ortodoxos, los cristianos, es muy interesante. Y pero ahora todo con mañana de ver a pesar en bollerén, ojo, plin, delante vale amo, a huye bueno. Y entonces ahí está Jesús, que quiere, pero el aspecto humano, por eso le dije el aspecto todavía del judaísmo. Pero aquí Jesús se revela, miren, ¿qué quiere decir aquí en este diálogo? Porque le pide, no podían hablar, judío con samaritano, parece que de más avión de, ¿verdad? Y entonces, de que llegar ahí, la de cuál más de la de llevar más hacer, más avión de, ni valde con de, que la no es de moere colande, viste el diálogo interesante, es un camino que se está haciendo. Muchas veces pues nosotros somos así medio prepotentes, medio nañantendes, ¿verdad? Y entonces como que estamos buscando lo nuestro. Al final Jesús le dice, si tú entendieses con quién hablases, yo te daría el agua viva. Esto también es muy interesante, porque esto ya es teología, queridos hermanos. La pentende se ve, ¿no? Y busquen ahí en YouTube, porque justo ahora yo estoy desarrollando todo el capítulo 4, estoy por terminar ya de San Juan, del capítulo 4, 1 hasta el final del capítulo. Y es el encuentro con la samaritana. Pero esto es muy profundo, aquí no podemos decir todo, solamente lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir yo te daré el agua viva? Y justamente porque el agua dice que vos vas a venir, de ellos llegan acá, de ellos llegan acá, porque de verajá, o para llegar, llegan acá. Yo te daré el agua que ya no hace falta tener que volver. Bueno, ¿qué quiere decir eso, queridos hermanos? Quiere decir que muchas veces nosotros buscamos calmar nuestra sed, pero con cosas superficiales. Upean le dice, de ellos siempre, señora, no hay plata, señora, no hay piedra, señora, no hay amor, ¿entienden? Sin embargo, dice, el que busca verdaderamente a Cristo, el que busca a Dios verdaderamente, no tendrá nunca más sed, ¿entienden? ¿Por qué? Porque todo viene por añadidura, porque uno entiende cuál es el sentido de su propia vida. La anda ya no venían de llana, y cierto que después siempre vamos a estar ahí. Ya. Pero después viene la segunda parte, porque se presenta como el profeta. Jesús le dice, yo verdaderamente, porque le dice, te jode no hay de méname. No, pero ¿cómo? Yo no tengo esposo, ella. Sí, no tenés esposo porque ya tenés cinco. No se refiere al aspecto de que se haya casado y 5 veces, orecola y mena, que esto y aquello, no, sino que se refiere sobre todo a que nosotros muchas veces estamos detrás de otros baales, de otros dioses. Espera que lo dice. Incluso en hebreo, Baal quiere decir Señor. Hasta ahora los hebreos dicen, Baalí, le dice a su esposo, Baalí, Habaese, Baalí, Shemena, Ubeese, Baalí. Y eso se utiliza también para los dioses, Baal, los Baales. Escuchamos nosotros siempre en la Biblia, los Baales. ¿Qué quiere decir tu esposo? Quiere decir, ¿quién es verdaderamente tu esposo? ¿Detrás de quién vos andás? 5 mandemena ellos. Es decir, vos te vas detrás de cualquier payesero, brujo o lo que sea, negocio, plata, lo que sea. Pero donde desaray de lo esencial y lo fundamental. De desaray venían de Yahweh. De hoy la misa, neñe confesai, neñe poesei, de ya poco es que virore, de manapa de vendas ahí la religión, ¿entiendes? Eso quiere decir, sí, claro. Tengo una idea detrás de otra cosa la interesa, andan a interesar, añetete, venían de Yara. Veo que eres un profeta, ahí está, segunda revelación de Cristo, que se da a entender como el profeta, porque conoces todo verdaderamente lo que he hecho, le dice.
Y después viene el tercero, viene el Mesías. ¿Por qué? Y porque aquí en esta revelación, queridos hermanos, que hoy el Señor también nos invita, es para que nosotros entendamos, bueno, la palabra Mesías quiere decir justamente el Salvador, el ungido, el enviado por Dios. Quiere decir que une estos dos elementos anteriores, tanto del judío que se revela, el que viene y beba de esta agua nunca tendrá más sed, y se revela también aquí el profeta, es decir, lo que Dios nos anuncia y nos regala para que nosotros podamos hacer un camino, ¿de qué cosa? De salvación, es decir, del Mesías. Yo soy con quien tú estás hablando. Este es el Mesías, ¿entiendes? Y ahí ya viene la conclusión de lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque dice, queridos hermanos, que esta mujer, cuando Jesús le dice todo esto y se le presenta realmente, esta mujer cree realmente que es el Mesías. Dice, tira el cántaro, deja su cántaro y se va corriendo a la ciudad. Se va y le anuncia, es decir, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, dejamos todo y somos capaces desde ese momento de ser misioneros. Pero donde de Yujuino venían de llave, erei, ñañe mongueta, erei, ñañe, ñañe, erei, estamos hablando a la pared, estamos hablando a un sordo. ¿Por qué? Y porque si no llegamos a escuchar verdaderamente a Jesucristo, es imposible que exista un cambio, es imposible que así como esta samaritana dejemos, porque el cántaro de ir a buscar el agua está significando nuestra propia vida. Ya es ella, ¿por qué? Porque ahora verdaderamente tenemos la fuente de la vida. ¿Quién es? Es Cristo. Me he encontrado con el Señor. Y termina diciendo que vienen todos, ¿verdad? Vienen todo el pueblo, viene y cuase. Y termina con esa frase. Mujer samaritana, ahora ya no hace falta que nos expliques y que nos digas que este es el Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hemos escuchado y damos testimonio verdaderamente de que este es el Salvador del mundo. Así termina. Queridos hermanos, tercer domingo de este tiempo de Cuaresma. El Señor nos llama a reconocer al Cristo, que es el único que va a calmar nuestra sed. No necesitamos ir continuamente. Trae tantas cosas en este mundo. Además, nuestro mundo, nuestra vida, es tan cortita, tan cortita. Pues, yo tengo 80 años. Che, 20 años de más, pues, debemos ver, señora. Mucho, ya, haré que lleguemos, enderece más. ¿Y vos, cuántos años tenés? 65. 15 años de más, para 80, no es de vida, no. Ya es que lleguemos, y así, cada uno piensa, vos, ¿cuántos años? Sé cómo como base, 80 años y como base. Bueno, así es que el tirar el cántaro y el buscar verdaderamente el agua viva quiere decir encontrar a Jesucristo, porque entendemos que Él es el verdadero profeta, es decir, el que nos dice, no se vayan detrás de otros vales, detrás de otros dioses, busquen lo esencial y lo fundamental. Y entonces todos podamos decir, realmente este es el Mesías, este es el Salvador de mi vida y por lo tanto es el Salvador de mi comunidad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, que fue concebido por obra y gracia. Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. Un aviso, el vehículo YAH 400, el color negro, que está al lado del Santísimo, está con las luces prendidas.
para que no quede sin batería. A cada intención respondemos, Señor, danos el agua de vida eterna. Señor, danos el agua de vida eterna. Para que la Iglesia, a ejemplo de Jesús con la samaritana, salga al encuentro de todos sin distinción y lleve la alegría del Evangelio a quienes tienen sed de Dios, oremos. Señor, danos el agua de vida eterna. Para que nuestras autoridades civiles escuchen con atención las necesidades del pueblo y trabajen con responsabilidad por el bien de toda la sociedad, oremos. Señor, danos el agua de vida eterna. En este Día Internacional de las Mujeres, oremos para que ellas sean reconocidas en su dignidad, valoradas por su aporte en la Iglesia y en la sociedad y protegidas de toda forma de maltrato o injusticia, oremos. Señor, danos de vida eterna. Para que los enfermos y los que sufren momentos de dolor o desaliento encuentren en Jesús el consuelo en su tristeza y en la prueba y una renovada esperanza, oremos. Señor, danos el agua de vida eterna. Para que reconozcamos nuestra sed de Dios y acercándonos a Jesús, fuente de agua viva, dejemos que Él sacie nuestro corazón y renueve nuestra vida, oremos. Señor, danos un agua de vida eterna. Vamos a rezar especialmente hoy por Thais Valentina, que agradece los 15 años, Micaela Janet, también 15 años, por Casimiro, que agradece también un año más de vida, por Francisco, los 67 años, también por la señora Sandra de Riera, que agradece a Dios un año más de vida, y especialmente por las intenciones, la salud de Silverio Sandoval, que está agonizando en el Hospital de Clínicas, rezamos por él, le acompañamos, también por la salud de la señora Marina García, y por nuestros hermanos difuntos, Juan José Bocio, que ya hoy era su cumpleaños, 89 años tenías que cumplir, hace 13 años que falleció. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con deseos de convertirnos en este camino hacia la Pascua, presentamos al Señor, junto al pan y el vino, toda nuestra vida para ponerla al servicio de los hermanos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibe de tu trono, Dios será para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Alto, Señor, mi delito. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. El mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber un poco de agua, ya había infundido en su corazón el don de la fe. Y así quiso tener sed de la fe de esa mujer y fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene al nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene al nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, y rezamos especialmente hoy por estas niñas que agradecen 15 años, Thais Valentina, Micaela Janet. También agradecemos, Señor, los años de vida de Casimiro y también de Francisco y de la señora Sandra. También te pedimos, Señor,
que te acuerdes de nuestros hermanos enfermos, especialmente nuestro hermano Silverio Sandoval, que está internado, agonizando, y por la salud de Marina García, y de cada uno de nuestros hermanos, también que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, Juan José Bocio, y de todos los que ya han muerto en Cristo, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Tu pañam de yara oveshara reipe ava anggai para pewi ore uereko Jesucristo. Tu pañam de yara oveshara reipe ava anggai para pewi ore uereko Jesucristo. Tu pañam de yara oveshara reipe ava anggai para pewi ore awabe. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Para progresar en nuestro camino penitencial, necesitamos alimentarnos con el pan de vida. Recibamos a Jesús, que se nos entrega en el santo sacramento del altar. Oración de comunión espiritual. Invitamos a los hermanos que en este momento no pueden acercarse a la comunión, especialmente a los hermanos que nos acompañan a través de Canal 25 Ñandeyarañe. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Recordamos, queridos hermanos, que la Sagrada Comunión debe recibirse y consumirse frente al ministro que la distribuye. Muy bien, vamos a llamar aquí a las dos niñas que hoy agradecen a Dios sus 15 años, Thaís y Micaela. Vengan aquí adelante, le vamos a dar una bendición para que esta vida de ustedes sea una vida, vengan un poco más. Que el Señor Jesús les bendiga hoy, Thaís y Micaela, para que reciban la gracia del Señor. Y así como esa samaritana fue capaz de dejar todo el cántaro, que es símbolo de dejar todo lo que es lo negativo en nuestra vida, todo lo que es la niñez, todo lo que significa nuestra vida del pasado, y asumir ahora esta nueva propuesta que el Señor les regala. Y les bendiga, sobre todo hoy en este día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a darnos la vuelta, vamos a cantar entonces, que lo cumpla feliz, con fuerza, dense la vuelta. Eso. La feliz fuerza, que los cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, fuerte el aplauso para ellos. Bueno, vaya a sus lugares. Bueno, vengan aquí. Entonces los otros que hoy cumplen, Casimiro y Francisco. Bueno, pues yo llego. Bueno, fuerza, fuerza. Vamos a darle una bendición especial también hoy, que agradecen a Dios. Bueno, vos 67 años. Bueno,
Joven, 80 años ya muy la base, es su mande más muy grande. 81, ahora saben de entonces, bueno, a la cuenta. Bueno. Así que vamos a darle la bendición al Señor, agradeciendo especialmente hoy este año más de vida, que el Señor les mantenga siempre, sobre todo en ese camino que hoy nos propone, de que Él es la fuente y la vida para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantar al cantor. Bueno, muy bien. Fuerza. Bueno, yo le hago por ahí. Feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Fuerte el aplauso para ellos. Muy bien, felicidades. Bueno, muy bien. Y así como siempre, hoy ya estamos, no se olviden, tercer domingo, ya estamos iniciando la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Así es que nos estamos también acercando, 12 de abril, no se olviden que vamos a celebrar ya 4 años de nuestro primer canal, Ñande Yarañe. Así es que ustedes me tienen que ayudar a buscar más 2 cosas. Padrinos, aquellos que no son todavía padrinos, entonces tienen que hacerse padrinos para mantener nuestro canal. Pues tenemos que seguir creciendo. Y recen un poco, hay una intención muy importante que estoy poniendo ahora al Señor para que nuestros proyectos puedan salir y no nos estanquemos. Hay que crecer, hay que crecer. Si vos te quedaste, pasaste. Sobre todo hoy en día, lo que significa la comunicación para evangelizar. Y luego, estos 4 años queremos celebrar con un almuerzo. Va a ser el domingo 12 de abril. Y ahora estamos preparando. Después le voy a dar más los datos. Y como siempre tenemos ahí, levanten un poco, allá está nuestra alcancía. Así que vea, ¿está? Bueno, ani hoy que venderezar ahí te vea. Especialmente lo que hoy viene por el 15 años. Primera de Peyuina, allá. Así que culpable. Enseguida hay 4 movinas. La najenejero quiere decir que los quinceañeros cuera o a monte más, ¿verdad? Ani Peyu sepa los 20 años acá. Muy bien, vamos a escuchar un poco, sobre todo ahora que nos estamos preparando ya para nuestra Pascua, ¿verdad? Esa es la preparación de la Cuaresma. ¿Qué nos prepara nuestra parroquia? Avisos parroquiales. Recordamos que el segundo domingo del mes rezamos de manera especial por nuestros hermanos diezmistas. Cada uno de nosotros puede ser parte de la pastoral del diezmo. Les invitamos a acercarse a la Secretaría para más información. Tenemos disponible la caja del diezmo y sobres en blanco en la entrada principal del templo. Este domingo 8 de marzo será el segundo domingo del mes donde rezamos especialmente por los hermanos diezmistas de nuestra parroquia. Los invitamos a ir acercando sus sobres. Dios bendiga a todos su gran generosidad. La Santa Misa Dominical de las 9 de la mañana es transmitida por la página de Facebook de nuestra parroquia. Les invitamos a compartirla con aquellos hermanos que no pueden celebrar con nosotros personalmente y pueden encontrarnos como Parroquia San Miguel Arcángel San Lorenzo. En este tiempo de Cuaresma les invitamos a caminar con Jesús en el rezo del Vía Crucis todos los viernes a partir de las 17:40 horas en el templo parroquial. La Pastoral de la Juventud invita a todos los jóvenes de la comunidad parroquial a vivir la Pascua Joven que inicia el Jueves Santo y se extiende hasta el Domingo de Pascua. Las inscripciones están abiertas. Inscripción 10.000 guaraníes. Inscripción más remera, 50.000 guaraníes. Recordamos que la Pascua Joven va dirigida a jóvenes con 15 años cumplidos en adelante. Para más información pueden acercarse a los jóvenes de la PJ. La Escuela de Formación invita a participar de las jornadas espirituales sobre el año dedicado al bien común que se realiza en nuestra parroquia. El próximo viernes 13 de marzo a las 20:15 horas.
El disertante será el padre Pablino Villalba. El aporte para la inscripción es de tan solo 10.000 guaraníes. Crecer en la fe es también aprender a vivir el Evangelio en comunidad. El apostolado de San Miguel Arcángel invita a todos los hermanos de la comunidad parroquial a participar del retiro espiritual exclusivo para jóvenes, para hombres, a llevarse a cabo desde el 13 al 15 de marzo. Contará con el acompañamiento del padre Leopoldo Esteban. El retiro tiene un costo de 200.000 guaraníes. Para más información, acercarse al hermano Facundo Medina o a los hermanos del apostolado. Invitamos que al final de la misa pueden pasar por nuestra cantina que está ubicada al costado para poder degustar de sus exquisiteces y llevar para la cena y compartir con la familia. Aprovecho para nuevamente darle las gracias al Padre Víctor Luis Cabañas y a Canal 25 Ñandeyara Ñe'e, que transmite todos los sábados nuestra Santa Misa. Rogamos al Señor por su salud y por el equipo de Ñandeyara Ñe'e. Dios lo bendiga y San Miguel Arcángel siempre le dé la fuerza necesaria para seguir. La hermana Clara tiene una invitación especial para nosotros. Muy bien, nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo,
anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a inclinar la cabeza. Los que quieran pueden arrodillarse. Esta oración especial facultativa en este tiempo de Cuaresma que nos ofrece la Iglesia. Padre, dirige los corazones de tus hijos y concédeles generosamente en este tiempo de Cuaresma la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo para llegar así a la perfección de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un buen domingo. Amén. Igualmente, Padre. Gracias.